Hola, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí conectadas en este webinar. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos hoy a, a escuchar y, bueno, pues por supuesto, a dialogar un poco sobre qué fue lo que ocurrió con la norma ISO 19011, versión 2026, cuarta edición. Mm, Vamos a tener una dinámica eh, sencilla. Yo voy a hacerles una exposición de los temas fundamentales de la actualización de la guía ISO 19011 y al final del, de, de- de mi intervención vamos a dar un espacio para que puedan ustedes hacer preguntas. Mm, en el chat hemos puesto un link para quienes quieran registrar su asistencia. El registro de asistencia al evento les otorga un descuento en el curso que vamos a iniciar la próxima semana, los días lunes y miércoles, de 6 de la tarde a 9 de la noche, hora Bogotá-Lima, eh, tiempo de meridiano de Greenwich -5, GMT -5. Les otorgamos un descuento pues por asistir y registrarse en esta actividad. Realmente la actualización de la norma, como ha venido dándose en otras normas de ISO, tiene una alineación, tiene una forma, tiene un camino mejor, tiene un camino establecido que está coincidiendo, pues por supuesto, con lo que está ocurriendo alrededor del mundo en términos de las tecnologías emergentes. Mm, Mi nombre es Alberto Guevara Valencia. Yo soy el gerente general de la firma CMD Certification. A su vez, hago parte de varios comités de normalización en Colombia y hago parte también de uno de los comités técnicos de normalización de la Organización Internacional para la Normalización ISO, el Comité Técnico PC 309 de Gobernanza en las Organizaciones. Veo por aquí también muchos nombres que me son familiares. Muchas gracias por conectarse. Y veo también personas que colaboran como lo hago yo con la organización ISO. Por aquí veo a Keila Soteldo, por ejemplo. Bienvenida. Y bueno, bienvenidos todos, por supuesto. Mm, Voy a proyectarles para que tengan algo en la pantalla, pero quiero que me presten mucha atención al inicio. Y es eh, qué es lo que realmente pasa con estas normas asociadas a los sistemas de gestión. Pues está ocurriendo alrededor del mundo una serie de eventos, estamos haciendo una serie de reflexiones importantes alrededor del mundo frente a la utilidad real, al alcance que debe tener la aplicación de los modelos de gestión, hasta dónde deben llegar las auditorías, hasta dónde debe llegar la aplicación, implementación de las normas, porque llevamos varios años. La norma ISO 9001, por ejemplo, pues está próxima a cumplir 40 años. Es decir, esto no es un tema nuevo, esta es una norma que se publicó el 15 de marzo de 1987. Eso hace, ya pasaron 39 años, van a ser 40 años de existencia del modelo para un sistema de gestión. Bueno, en su momento hablaba de aseguramiento de la calidad, hoy se llama sistema de gestión de la calidad, la ISO 9001.
pero es parte de su proceso evolutivo. Pero la pregunta que nos hacemos en los diferentes comités de normalización alrededor del mundo es hasta dónde realmente las organizaciones logran entender cuál es el significado de esto. Es decir, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo las organizaciones con sus modelos de gestión? Y pues tristemente nos hemos dado cuenta hace muchos años que muchas organizaciones utilizan normas, por ejemplo, las normas de ISO de los sistemas de gestión, como elementos accesorios sin entender en realidad lo que está dentro de estas normas. Estos no son asuntos accesorios, no son temas que se ponen pues de adorno en las organizaciones, y cuando lo asumimos de esa forma, pues los resultados realmente no se dan. Los resultados empiezan a darse y empiezan a hacerse muy visibles cuando realmente la organización entiende que esto es una parte integral de la administración de las organizaciones. Y la administración de las organizaciones pues demanda una serie de acciones, demandan una serie de acciones muy importantes para poder tener un éxito sostenido. Hay una guía, la ISO 27000 de la gobernanza de las organizaciones, que está hablando desde su publicación hace unos pocos años que las auditorías en el ámbito de los sistemas de gestión no deben ser tenidas en consideración como una actividad adicional o como una línea de defensa, como lo definen modelos internacionales como el COSO, por ejemplo, o lo que se definió hace muchos años en los convenios de Basilea en relación con la gestión, la administración de las entidades. No debe ser vista como un elemento adicional accesorio, sino como una parte integral del proceso. Cuando logremos en nuestras organizaciones entender que esto se trata de que somos responsables de lo que hagamos, así como somos responsables de lo que no hagamos, por acción o por omisión se declara responsable a una persona cuando no prevé lo previsible. Mm, Entonces, cuando entendamos realmente que somos responsables de los resultados, que somos responsables de lo que pasa en las organizaciones y que la auditoría no es un elemento adicional, sino que es una parte importante de la administración, pues ese día vamos a tener mejores resultados. Y con estas palabras, digamos que inició gran parte del debate y la discusión de la actualización de ISO 19011. Mm, ¿Qué pasó con ISO 19011? Y es un tema importante que todos debemos tener en consideración. ISO 19011 fue el resultado de un trabajo que se llevó a cabo hace 40 años. De hecho, pues la primera norma que, en que se publicó mm, en relación con esto fue la ISO 10011, guión 1, guión 2, guión 3, creo que era la denominación que tenía para hace 40 años. Mm, y eran normas hechas para hacer auditorías en los sistemas de gestión de la calidad y en las competencias de los auditores. ¿De dónde surgió esto? Es que el ejercicio de auditoría existe hace miles de años. Esto no es un tema de hace 40 años, esto es un tema que existe hace muchos años. Pero los modelos de auditoría existentes 40 años atrás estaban muy orientados hacia la auditoría financiera o la auditoría de cuentas o la auditoría contable, de lo cual se ha escrito suficientemente bien y con suficiente profundidad en normas, por ejemplo, como las que hoy conocemos, las NIA, las normas internacionales de auditoría. Pero estas normas NIA son diseñadas para llevar a cabo auditorías de tipo financiero, de tipo contable, de tipo tributario en las organizaciones. O sea, su ámbito de aplicación es ese. Mm,
En el sector público, por ejemplo, las entidades de gobierno se dieron cuenta que si bien es cierto, la auditoría de cuentas y la auditoría de la inversión de los recursos y lo contable y lo financiero es un asunto importante, también hay otros asuntos sumamente importantes dentro de la administración pública y pues, es todo el tema del desarrollo. Y entonces se empezaron a generar unos modelos adicionales, complementarios a lo que antes pues eran las normas de auditoría generalmente aceptada, que hoy evolucionaron las NIA y empezaron organismos como ISAI a publicar unos modelos de auditoría, los INTOSAI, normas de INTOSAI, que habla de cómo es que se llevan a cabo las auditorías, por ejemplo, para las entidades que hacen vigilancia superior fiscal dentro de los diversos países. Mm, Eso también es un gran desarrollo que se ha venido dando. El Instituto Internacional de Auditores Internos ha hecho un gran trabajo y tiene un grado de normalización en sus ejercicios de auditoría que creo que poco les falta, pues por no decir nada, pero poco les falta por escribir, pero también esas normas describen un modelo de auditoría que resulta ser mucho más aplicable desde el ámbito del control interno de las entidades públicas. Entonces, claro, cuando surgieron estos modelos de carácter voluntario, las normas ISO, se dijo, esto debe llevar a auditoría, porque es que la auditoría es una parte inherente del proceso. En ese momento hablábamos de las líneas de defensa o por lo menos del esquema de las auditorías como un asunto esencial para la garantía o el aseguramiento. Pero al estudiar en detalle esos modelos, al estudiar en detalle esas normas, pues se dieron cuenta los señores de ISO que todavía le faltaban cosas o le sobraban cosas o podrían generar una distorsión y por eso fue necesario generar un modelo propio. Eso es ISO 19011. Es decir, ISO 19011 no reemplaza los modelos de las normas internacionales de auditoría, ni las del Instituto Internacional de Auditores Internos, ni las normas y modelos de INTOSAI, ni ningún otro modelo de auditoría que específicamente se utilice en organizaciones o entidades. Es decir, esto se diseñó, claro, tomando elementos de todos estos modelos y hay muchísimas coincidencias, pero también hay grandes diferencias entre estos tipos de auditoría. Y de ahí pues empezó el proceso evolutivo. La primera norma denominada 19011, pues entonces se publicó en el año tal vez 2002, luego 2011, si no me falla la memoria, 2018 y ahora 2026. Pero antes habían otras normas que la antecedían. Entonces es simplemente el proceso evolutivo aplicable a hacer auditorías a los sistemas de gestión, pero tiene diferencias con otros modelos de auditoría. Eso es súper importante y debemos tenerlo bajo la plena conciencia de que así es. Bien, entonces esta cuarta actualización ya venía de un muy buen modelo. La versión 2018 tuvo realmente un modelo o tuvo un desarrollo muy importante. Esto empezó muy aplicado hacia los sistemas de gestión de la calidad. Luego se dijo, no, también los ambientales. Entonces se hablaba del sistema de gestión de la calidad y ambiente. Y luego se dijo, no, hay más normas. Entonces empecemos a darle más amplitud a estos requisitos y realmente la mayor amplitud que se logró eh, fue en esa versión del año 2018 que ya no existe. Esa norma ya desapareció. La ISO 19011 versión 2018. Es una norma cancelada. No hay periodos de transición, no, nada, porque es una guía. Esto no contiene requisitos. Lo que significa entonces que si en las organizaciones, al determinar la competencia de los auditores,
han establecido que los auditores deben ser conocedores de las técnicas de auditoría contenidas en ISO 19011, pues significa que ya se tienen que actualizar porque la versión 2018 dejó de existir y no tiene un periodo de transición. Es decir, que todo aquel que tenga como requerimiento expreso en su función de auditoría la ISO 19011, pues ya se tiene que actualizar. Mm, ¿Qué pasó entre la versión 2018 y la versión 2026? Pues que se volvieron accesibles los modelos de inteligencia artificial. Ahí empezó uno de los grandes cambios, ahí empezaron pues, una de las grandes revoluciones, lo que llamamos las tecnologías emergentes. Entonces empiezan a surgir una serie de tecnologías emergentes a disposición de las organizaciones y eh, eso hace pues que la norma tenga que entrar en un proceso evolutivo. Y entonces lo que se incorporó dentro de la versión 2026 de la ISO 19011 fundamentalmente fue ampliar, porque ya estaba, ampliar la orientación sobre métodos de auditoría remota, introduciendo unas orientaciones que están en una especificación técnica que se llama ISO ISTS 17012. Y se hizo una ampliación porque ya estaba del anexo A de 19.011-2018, se hizo una ampliación para dar más orientaciones frente a los métodos de auditoría remota y frente a las auditorías que se hacen en sitios o ubicaciones virtuales. Ahí es donde está la diferencia de todo esto. En 2023, la organización hizo una reunión muy interesante a hablar de tecnologías emergentes. Y ese tema pues había que abordarlo, porque mm, el metaverso, por ejemplo, o los entornos virtuales de operación, pues digamos que hasta hace unos pocos años eso era para juegos, ¿sí? Entonces uno juega el Minecraft en un entorno virtual, pero pues eso es un juego, ¿sí? Entonces digamos pues que uno no le encuentra ahí como una asociación clara entre los dos asuntos. Y pues resulta que en esos entornos virtuales, en esos metaversos, empiezan a darse una serie de transacciones reales. ¿Qué ocurre en los metaversos hoy en día? Hay una serie de metaversos comerciales en los que uno ingresa, quizá en forma gratuita, a esos metaversos y hay sitios donde yo le puedo comprar ropa a un avatar. Hasta ahí eso sigue siendo un juego, pero de jóvenes, de niños, está bien. El problema es que la compra de la ropa del avatar eh, se cobra en pesos, en dólares, en soles, en una moneda real y se paga a través de una transacción con una tarjeta de crédito. Ah, entonces espere que lo que era un juego de niños se convierte en una transacción real y comercial. Mm. Y entonces el que ofrece esos servicios, ¿qué? ¿Será que puede hablar de un sistema de gestión de la calidad? Claro que puede hablar de un sistema de gestión de la calidad. Hoy, con las tecnologías emergentes, por ejemplo, disponibles en la industria automotriz, hoy pues ustedes ven los vehículos eléctricos de las diferentes marcas en una competencia súper interesante para nosotros los consumidores, porque pues ya eso se maneja solo, pues ya eso tiene más pantallas que pedales y mandos manuales. Y muchas de esas tecnologías pues están conectadas satelitalmente o a través de, por supuesto, un sistema de internet o de datos de esos que usamos en la telefonía móvil y empiezan a funcionar Internet de las cosas. Entonces se interconectan diferentes equipos a través de una red de Internet y sin la necesidad del ser humano eso da órdenes y eso genera una serie de procesos. Pues eso suena muy bonito, pero y el que ofrece ese servicio y lo hace
de pronto en un entorno virtual, cómo gestiona la calidad. Entonces puede tener un sistema de gestión de la calidad. Hoy muchos servicios de salud, por ejemplo, salud mental, psicología, psiquiatría, se ofrecen a través de entornos virtuales. Puede ser así como estamos en una plataforma de estas como Zoom o Teams o Meet o cualquiera de estas, pero también puede hacerse a través de un metaverso, puede hacerse a través de una sala donde hay un avatar que es el psicólogo y yo estoy aquí con mi avatar y estoy conversando con él. En muchos casos yo ni siquiera sé si eso es un psicólogo de verdad o es inteligencia artificial. Entonces, pues alguien tiene que ser responsable de ello. Y entonces, claro, empiezan a darse unas transacciones y unas responsabilidades y unos servicios que, hey, esto tenemos que analizarlo porque no hay presidente, ni alcalde, ni gobernador en el metaverso. No es un territorio físico, pues con una frontera física, pues, o sea, no es lo que conocemos tradicionalmente, pero se están haciendo transacciones allí. Y esas transacciones ya han ocurrido delitos dentro de los metaversos. O sea, ya hay abuso sexual dentro de un metaverso. Eso ya existe. Ya se han dado montones de casos. Casos de acoso, de bullying en los metaversos. Entonces, claro, pero como no hay una autoridad ahí, la autoridad pues, y la legislación está hecha todavía para el mundo de tierra, concreto, agua, y no en esos entornos virtuales, pues todavía estamos en una época, en una etapa de la vida donde ¿y qué hacemos con eso? Pues bueno, ISO dijo, vamos a tener que empezar a imaginarnos todas nuestras normas y todos nuestros modelos para que se apliquen en el mundo real, para que se apliquen en esa realidad, que es una realidad, lo que pasa es que es virtual, que se apliquen en esa realidad y que las organizaciones puedan actuar de manera responsable, cumpliendo las leyes que les apliquen, pero también utilizando normas de tipo voluntario como las normas ISO. Muy bien. Entonces, claro, toda esa incorporación de asuntos llevó a que desde hace unos años, fíjense, esto es 2023, un documento internacional que es obligatorio para los organismos de certificación, el IAFMD1, definió qué es un sitio virtual. Entonces, un sitio virtual es una ubicación virtual donde una organización realiza un trabajo o proporciona un servicio, utilizando un entorno en línea que permite a personas de diferentes ubicaciones físicas ejecutar procesos. O sea, un metaverso o un software de diseño, por ejemplo, se diseña una pieza y entonces hay un ingeniero mecánico y hay un electricista y hay un electromecánico, un electrónico, sistemas, y todos están interactuando en el diseño de una parte de una máquina, por ejemplo, y están en un software. Y entonces cada uno entra a un entorno virtual, hace su trabajo, pero está compartiendo a través de algo que está en una nube, seguramente está haciendo su trabajo y está generando una interacción. Es decir, el sitio virtual es algo que, pues eso existe, se puede ver, pero no es claramente tangible, pero eso existe. De hecho, dentro de ISO, lo virtual y lo remoto no es lo mismo. Claro, en un idioma común, pues cuando estamos por ahí conversando con los amigos, que sí vamos a tener una reunión virtual, pues sí, uno, todo el mundo entiende pues que virtual es que va a ser por Zoom o por Teams, pero en realidad eso no es virtual, eso es remoto, porque lo remoto luego está lejos. Lo virtual es el que se desarrolla en un entorno en línea donde muchas personas pueden generar una interacción, pero el espacio físico donde se interactúa no es en el donde está la persona. Eso es lo que lo diferencia claramente. O sea que una auditoría virtual y una auditoría remota son dos cosas distintas. La auditoría virtual es aquella auditoría que se hace a un sitio virtual. La auditoría que se utiliza mediante el método
de auditoría remota es la que se hace de lejos. O sea, es distinto. Yo puedo hacer de lejos una auditoría virtual, pero no necesariamente significa que que sean lo mismo. Son dos cosas diferentes y por eso pues hay una gran diferenciación. Esta norma ISO 19011 nos va a poner a hablar del método de auditoría remota, no de las auditorías remotas. Pareciera una simpleza, pero no lo es. Resulta que las auditorías siempre han tenido como un requisito inherente, en algunos modelos es explícito, que el resultado debe tener fiabilidad. Bueno, fiabilidad es aquello en lo que se puede confiar, en aquello que se considera verdadero o cierto. Entonces, la fiabilidad del resultado de una auditoría, pues es un asunto propio de ese servicio, o sea, es algo inherente. Si algún modelo lo dice, pues mejor, pero realmente es un asunto que es una parte integral del asunto. Entonces resulta que las auditorías que se han hecho por muchos años, pues son auditorías físicas, donde el auditor está observando de manera directa una actividad o un documento o un registro o una transacción, aplicando técnicas de muestreo, con unos factores que influyen en contra de la fiabilidad, como que pierda la atención, como que tenga un sesgo cognitivo muy fuerte. El sesgo del fiscal, por ejemplo, que es un tema que es bien difícil de manejar entre los auditores. Y entonces, desde hace muchos años se desarrolló el método de auditoría forense. El método de auditoría forense es realizar una auditoría, pero el método de auditoría forense pues, tiene una serie de características para mantener en la mayor medida posible la fiabilidad del resultado. Entonces, un método de auditoría forense implica, por ejemplo, preservar la cadena de custodia de las evidencias de auditoría. Entonces, claro, cuando uno hace una auditoría forense, tiene que aplicar el método de auditoría forense, tiene que asegurar que las evidencias de auditoría toquen la menor cantidad posible de manos para que se reduzca sustancialmente la posibilidad de alteración de la evidencia. Pero bueno, esos son métodos, son temas pues que se establecen allí. Y entonces, como una categoría de método adicional, dentro de la lista de métodos de auditoría, está el forense y entonces aparece el método de auditoría remota. Por eso se le da esa, esa denominación, porque implica un método. 19011 no contiene expresamente el método, cita ISO ISTS 17012 como tal, eh, pero digamos que ese método es bastante general. Lo que realmente debemos hacer es recurrir al establecimiento de un análisis de riesgos, una evaluación de riesgos y determinar en dónde se puede perder la fiabilidad del resultado. Y de ahí entonces surge como tal el método. Hay algunas buenas prácticas internacionales de lo que hemos aprendido en las auditorías que se hacen mediante el método de auditoría remota, como por ejemplo que suplantan a una persona y entonces uno haciendo algo de lejos resulta entrevistando al que no es. Entonces hay que confirmar, por ejemplo, la identidad de las personas con quienes vamos a hablar, o videos previamente elaborados, o videos realizados con inteligencia artificial. Entonces uno hace una auditoría de seguridad y salud en el trabajo, en un proceso, y le muestran a uno un video, le hacen creer que es en tiempo real y es la perfección absoluta. Pues resulta que en ese tipo de ejercicios el auditor debe interrumpir en cualquier momento, no permanentemente, debe interrumpir en algún momento
y decirle a la persona que se supone tiene la cámara en vivo, decirle, venga, acérquese a esa persona y dígale que me diga su nombre. Ah, pues si eso es un video, no lo puede hacer. O si lo hicieron con inteligencia artificial, pues tendrán que tener el supermodelo de inteligencia artificial que me conteste y que yo no logre percibir que eso es un bot, por ejemplo, o un avatar. Pero digamos que por ahora fácilmente se puede hacer esa identificación. Pero eso son buenas prácticas que hoy existen, algunas de ellas citadas dentro de 19.011 en el anexo A. Bien, entonces, esta norma nos trae dos retos fundamentales. Mm, Esos retos fundamentales en 19.011 están establecidos en varias partes de la norma. Por ejemplo, cuando se elabora el programa de auditorías, o sea, al elaborar el programa de auditorías, tenemos que considerar como un elemento de entrada el uso de tecnologías emergentes por parte de la organización y por parte del auditor. En el momento de ejecutar la auditoría, también tenemos que considerar el uso de estas tecnologías emergentes. Cuando hacemos el informe, cuando se genera un hallazgo, y más adelante, 19.011, por allá en el capítulo 7, donde se determina la competencia de los auditores. Entonces, se vuelve reiterativo el tema de la incorporación de estos dos asuntos esenciales. El primero es que tenemos nosotros como auditores que auditar procesos que emplean tecnologías emergentes. ¿Qué reto nos impone esto? Pues que tenemos que entender no solo el proceso, sino que también tenemos que entender cómo dentro de ese proceso las tecnologías emergentes operan. Pero también el uso de esas tecnologías para nosotros hacer las auditorías. Fíjense que son dos ámbitos diferentes. Una es que yo audite algo que está utilizando pues, unas tecnologías muy poderosas y otra es que yo la use en mi ejercicio, porque ambas cosas se supone que ya están ocurriendo. Y entonces esos dos retos nos llevan a que los auditores tenemos que comprender de la mejor manera posible cómo funciona esto, cómo nos tenemos que preparar, cómo tenemos nosotros que entender y comprender el uso de estas tecnologías, porque el fin último de esto es poder determinar a través de una auditoría el grado de conformidad con respecto a los requisitos. Para eso son las auditorías de los sistemas de gestión. La auditoría del sistema de gestión busca que el auditor logre determinar qué tanto es conforme lo que está ocurriendo allá con respecto al marco de referencia. No son nuestras opiniones, es qué tanto se acerca la operación real a lo que tiene establecido el criterio. Y entonces, en el camino, para poder nosotros llegar a ello, es muy probable, es muy probable que sea la misma, digamos, uso de estas tecnologías lo que le reste fiabilidad al resultado. Ahí es donde está realmente el asunto. Miremos algunos ejemplos. Bueno, perdónenme la complejidad de la figurita, pero miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, si miramos esos escenarios, el primer escenario es que nosotros podamos utilizar tecnologías emergentes para hacer auditorías. Esto no está prohibido, es que no podemos prohibir apoyarnos en tecnología para hacer mejor nuestro trabajo. ¿Qué debería estar prohibido? Que sean, por ejemplo, modelos de inteligencia artificial los que hacen los informes. Ah, ahí sí no. En los documentos que se han elaborado, ISO ISTS 17, sí, 17012, y lo que se establece en el anexo A de la 19.011 de 2026,
En todo caso, nos dice que nosotros debemos, como auditores, como seres humanos, mantener la responsabilidad de lo que está escrito. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que eso fue Gemini, no, es que eso fue ChatGPT. No, o sea, uno se puede apoyar en lo que quiera, siempre y cuando mantenga la responsabilidad de lo que está diciendo. Ahí es donde está la magia del asunto. Pero lo que es verdaderamente cierto es que nosotros utilizamos, por ejemplo, muestreos en las auditorías ante la evidente imposibilidad de evaluar el 100% del lote. Entonces tenemos que recurrir a la muestra. Pero ¿y qué pasa si tenemos una herramienta que nos ayude a ampliar el tamaño de la muestra? ¿Sí? Cualquiera de ustedes que tenga buen manejo de sistemas, dígale a ChatGPT, a Gemini, a cualquiera de estos, que por favor le escriba el script para una aplicación en Python en el cual lea un conjunto de registros y busque unas palabras clave. Entonces, uno tiene un universo de 1500 formatos de esos que nos la pasamos llenando todo el tiempo. Eh, Uno tiene ahí 1500 formatos de un periodo de un año y uno de auditor pues alcanza a revisar 5, 10, 15, dependiendo del tiempo que tengas, una muestra absolutamente corta que ya está rayando en que no es representativo. Por eso se permite el muestreo basado en juicio. Mm, entonces, uno en lugar de tomar 5 o 10 le puede decir a un aplicativo hecho en Python, por ejemplo, que tome esos 1500 registros y lea y me busque estas palabras clave y me diga cuántas veces se encuentra determinado patrón. Eso se puede hacer en una auditoría. Claro, hay que proteger la seguridad de la información, hay que proteger el uso de datos personales. O sea, no es que nos podamos salir del ordenamiento real, pero sí podemos tener mucho más información y sí podemos tener acceso a este tipo de herramientas que, entre otras cosas, la mayoría son gratuitas, de código abierto, Python, por ejemplo, mm, en el cual podamos hacer ese tipo de desarrollos. Entonces, cuando yo planifico una auditoría, yo le puedo decir a la inteligencia artificial que me haga un análisis de la información pública, que me identifique riesgos, que me clasifique ciertos documentos relacionados con los criterios de auditoría. Claro, hay que revisarlo, porque comete errores, pero simplifica sustancialmente. Yo le puedo decir que me haga un bosquejo inicial de las listas de verificación, que me sugiera asuntos clave relacionados con lo que yo debo evaluar a través de entrevistas para orientar mejor mis entrevistas. Que yo use plataformas colaborativas con el auditado, poder compartir información y coordinar actividades. Y si me lo permiten y tengo asegurada la seguridad de la información, poder desde esas plataformas colaborativas tener la manera de hacer lectura y extracción de ciertos datos. En la revisión documental, mire, esto pues está lleno de ejemplos. Esto que ustedes ven en esta diapositiva lo pueden encontrar en nuestra página web de cmbcertification.com. En la sección de novedades pueden encontrarlo pues un poquito más explicado, no tan comprimido en una diapositiva. Aquí pues solamente hay algunos ejemplos. Mm, pero yo puedo automatizar para una revisión documental grandes volúmenes de información, les decía, simplemente con un lector, con una aplicación en Python que me lea archivos en PDF, por ejemplo, que le haga el proceso de OCR y los haga legibles y yo le diga, búsqueme cuántas veces aparece tal información o dónde aparece y correlaciónelo con la fecha y el proceso y eso me va dando a mi información como auditor. Identificar versiones vigentes e inconsistencias de documentos. Léame esos procedimientos, léame todos esos formatos y dígame la fecha de diligenciamiento con respecto a la fecha de la edición. O sea, ese tipo de cosas que manualmente se tarda mucho tiempo.
se lo podemos entregar a este tipo de herramientas, a este tipo de tecnologías, para que nos den orientaciones y ya luego nosotros entrar a confirmar. Ojo que esto se equivoca, pero nosotros sí podemos entrar a confirmar. Durante la auditoría, monitoreo remoto, videoconferencias. Hace poco yo veía una organización que tenían un cronómetro analógico, ¿sí? O sea, era un reloj, pues, o sea, una- un indicador de presión con un reloj y le tenían una cámara apuntándole y tomaba una fotografía, creo que cada 30 segundos. Y le decían a la inteligencia artificial, por favor, léame el dato que hay allí y transfórmemelo en un dato estructurado, es decir, aliménteme una base de datos. Y entonces uno simplemente lo que veía era en un archivo de texto cada 30 segundos las mediciones. Pues se quitaron de encima el hecho de tener que hacer un montón de procesos de digitalización de equipos simplemente haciendo uso de este tipo de herramientas. Mm, procesamiento de grandes volúmenes de información, bueno, identificación de riesgos, etcétera. Eh, fíjense, pues, estos son ejemplos de todas las cosas que podemos hacer y les insisto, esto no está prohibido. Lo que dice 19.011, 2026 y lo que dice ISO ISTS 17012 es que podemos usarlo manteniendo, por supuesto, el cumplimiento de todas las obligaciones legales, seguridad de la información, protección de datos personales, confidencialidad, o sea, todos los principios de auditoría, por supuesto que sí, pero el más importante es que seamos nosotros quienes tomamos las decisiones finales del asunto. Y por el otro lado, entonces el tema de que vamos a empezar a auditar procesos que están utilizando esas tecnologías. Entonces, también tenemos que ser conocedores del asunto y vamos a encontrar, por ejemplo, que en un sistema de gestión de la calidad, inteligencia artificial analiza reclamos y clasifica causas. Eso lo puede hacer perfectamente. O tienen modelos predictivos, utilizando pues como tal estas tecnologías. O tienen sensores del Internet de las cosas que verifican parámetros de calidad en tiempo real. Si yo como auditor no sé cómo funciona eso, ¿cómo voy a declarar conforme o cómo voy a declarar no conforme a algo que yo ni siquiera entiendo cómo está funcionando allí? O sea, ¿qué es lo que realmente es lo que nosotros debemos entender? Y fíjense, pues que esto tiene múltiples aplicaciones. En seguridad y salud en el trabajo, yo puedo tener esas cámaras asociadas a inteligencia artificial que me permiten detectar el uso inadecuado, por ejemplo, de elementos de protección personal. Mm, sensores portátiles para monitorear fatiga o exposición a ruido, los dosímetros, pero conectados a través del Internet de las cosas que me generen de una vez información sin que nadie tenga que alzar la mano. O sea, asuntos completamente automatizados. En los sistemas antisoborno, inteligencia artificial para identificar pagos inusuales, banderas rojas, conflictos de interés, operaciones pues, que pudieran ser sospechosas en términos del soborno. En compliance, plataformas que monitorean cambios regulatorios. Hagan el ejercicio, díganle a ChatGPT o a Gemini que ingrese todos los días a las 11 de la noche a una página web de la aerolínea y le genere un dato de cuánto cuestan los tiquetes para ir de tal sitio a tal otro y que le active una alerta a su teléfono y le diga cuándo el precio está por debajo de un límite. Hagan el ensayo para que vean lo que es capaz de hacer. Ahora imagínense entonces, frente a temas regulatorios que tanta dificultad nos genera, esto conectado a un sistema de inteligencia artificial que vaya y busque en las páginas fuente y nos genere alertas sobre posibles cambios en este tipo de regulaciones. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros finalmente tenemos que hacer? Nosotros
Además, pues de poder cumplir con eso, tenemos que entender eso cómo funciona. Claro, no es que vayamos pues a descifrar o a pedir el código fuente pues al desarrollador de un aplicativo. Primero porque no nos lo va a entregar. Pero en caso de que lo hiciera, pues yo no sé si ese es el alcance. Bueno, salvo que ese fuera el alcance, seguramente habrá que considerarlo. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que está dicho en ISO 19011, es entender esto cómo funciona. Primero en mi beneficio, que es el escenario uno, pero segundo, eh, entender eso cómo funciona para yo poder auditarlo y poder tener la mejor certeza posible de que esto realmente, los resultados son fiables. Mm, reitera sin que sea un nuevo requisito, 19011, la condición de que hay que hacerle análisis de riesgos a esto, riesgos y oportunidades, desde el programa de auditorías, desde el plan de auditoría, en la ejecución de la auditoría. Cuando vamos a hacer auditorías remotas, utilizando el método de la auditoría remota, incluso en entornos o en sitios virtuales. Hay que hacer una identificación de riesgos y oportunidades relacionados con esto. Hay que priorizar que la cantidad de riesgos y oportunidades tiende a ser muy alta. Hay que determinar aquellos que son significativos y tenemos que aplicar controles. Entonces, claro, tomar las buenas prácticas existentes, pero las decisiones más importantes las tenemos que tomar sobre la base de la priorización o de la determinación de aquellos riesgos y oportunidades que resultan ser significativos o materiales, pues como se denomina en otros documentos. Y de esa forma, eh, cumplir el fin último, que es garantizar la fiabilidad en el proceso de auditoría. Esto, pues, mis estimados amigos y amigas, es en resumen los ajustes de la norma ISO 19011 versión 2026. Si ustedes le hacen un análisis comparativo a, a las dos normas, pues se van a encontrar que realmente son muy similares, o sea, son muy similares, conservan la misma numeración, pero los cambios significativos están en pequeños fragmentos, en ciertos puntos de la norma. Claro, es una norma de casi 60 páginas, eh, pero esos fragmentos están en el programa, en la planificación, en la ejecución, en las competencias de la auditoría, en los anexos, pero fundamentalmente están centrados en cómo nosotros prepararnos para poder auditar procesos apoyados en tecnologías emergentes y también nosotros cómo poder usarlos en beneficio de una mayor eficacia y eficiencia. Eficiencia, que podamos utilizar mejor los recursos, que podamos dar una mayor cobertura a los análisis, a las auditorías, de tal manera que logremos cumplir el objetivo, incrementando el potencial para tener los mejores resultados posibles. Muy bien. Este código QR es el mismo link que les hemos puesto en el chat. Si alguien aún no se ha inscrito, no ha registrado su asistencia. No es que sea obligatorio registrar su asistencia, pues por supuesto que no. Registren su asistencia aquellos que quieran que les enviemos una constancia de haber asistido a esta actividad. Y también, si alguno de ustedes está interesado, por supuesto, en tomar el curso que empezaremos la próxima semana, pues le vamos a hacer un buen descuento. Voy a abrirles por aquí sus micrófonos. Si alguno de ustedes tiene mm, alguna pregunta, si alguno de ustedes quiere aportar algún comentario, pues por supuesto que bienvenidos. Si gustan, entonces
ahí ya pueden tener activos sus micrófonos. No sé si alguien tenga alguna Alberto, pregunta. Alberto es Keila, ¿cómo estás? Mucho gusto, Hola, Keila, ¿cómo excelente estás? tu exposición y nos está abriendo ese camino que debemos de seguir. En función de de la experiencia que tú tienes, ¿cuál sería esa competencia que deberíamos de empezar a tener cuando vayamos a auditar? Porque esta es una realidad, Alberto. O sea, estamos auditando y muchas empresas, yo estoy en plena auditoría en una empresa con 45 y me sorprende cómo la organización ha automatizado y ha generado todo esto y cómo nosotros nos debemos de preparar como auditor. Creo que no es fácil, Alberto, o sea, creo que no solamente es de hablar. ¿Qué nos recomiendas en esta parte? Claro que sí, Keila, mira. Lo más importante que debemos hacer ahora, ya pues con la aparición de esta norma, lo más importante que debemos hacer nosotros es empezar a prepararnos, a entender, a estudiar, eh, digamos que secuencialmente lo siguiente. Primero, ciencia de datos, analítica de datos, en general ciencia de datos. Entonces, tenemos que empezar a estudiar, pero de una manera muy profunda y muy ordenada, todo lo que significa ciencia de datos, empezando desde eh, análisis de datos, eh, explicación de eventos a partir de datos. La siguiente escalera es modelos de predicción, modelos predictivos a partir de análisis de datos. Luego ya empezamos a meterle un poquito más de ciencia al asunto sin decir que lo anterior no sea importante, de hecho es la base, pero empezamos a hablar de máquinas de aprendizaje autónomo y luego inteligencia artificial. Es lo primero que tenemos que hacer porque ChatGPT no es la inteligencia artificial, es una aplicación de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial se da mediante el uso de ciertas herramientas, modelos como redes neuronales, por ejemplo, que es parte de la ciencia de datos, en el cual se combina información con un algoritmo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a entender eso. Luego, Internet de las cosas. Eh, Eso es un asunto súper importante, eso es un tema clave porque hoy muchas cosas funcionan a través del modelo de Internet de las cosas. A lo mejor uno lo ve pasar, pero hay que sentarse a estudiar el asunto, hay que sentarse a entender y eso qué es y eso cómo funciona, o sea, cuál es realmente la dinámica de esto. Luego, aplicaciones que empiezan a derivarse de la ciencia de datos como el blockchain, por ejemplo. Todo el tema de la analítica de datos que se hace en cadenas de suministro. En esta 19.011-2026, eso está en la versión 2018, lo de la cadena de suministro. Lo que pasa es que era un ítem en el anexo dentro del ciclo de vida. Ahora es un anexo, el tema de la cadena de suministro. Y es precisamente por el uso generalizado de estos modelos de blockchain. Entonces, el primer paso es entrenarnos en eso. El segundo ya es un poquito más evolucionado, pues después de entenderlo es poder aplicarlo. ¿Qué hay que hacer ahí? Entender cómo funciona, por ejemplo, Python. Python es un lenguaje de programación de código abierto en el cual tiene una cantidad de herramientas ya prediseñadas, preconfeccionadas, que le permiten a uno. Miren, hace poco hicimos un ejercicio. mm, Había una sospecha, eh, nosotros pues en los temas de auditoría de sistemas de gestión antisoborno vemos un montón de cosas. Mm, Había una sospecha dentro de una institución de gobierno que había un grupo de personas haciéndole pues un saqueo continuo a los recursos de la entidad y todo pues apoyado en sobornos. Durante la auditoría
pudimos encontrar y analizar todo un proceso de investigación que ellos desarrollaron, eh, y se basó en lo siguiente. Tenían muchos ejecutores, contratistas, ejecutores de, de procesos de compra, mm, y se designan supervisores para ellos. Interventores le decimos en Colombia, entonces interventores o supervisores y contratistas. Pero la cantidad era sumamente alta, entonces detectar irregularidades así es muy difícil. Lo primero que ellos hicieron fue digitalizar la información de las ofertas, de los contratos, y ya con esa información digitalizada desarrollaron un modelito en Python, en esa aplicación, para que hiciera lectura como de 500.000 folios, o sea, era una cosa grandísima, y leer esos 500.000 folios le pusieron datos clave, como por ejemplo, dígame este nombre de esta organización en cuántos contratos y en cuántas ofertas aparece. La dirección comercial en cuántos y cuáles contratos y ofertas aparece. Entonces, claro, después de que se lee la información, ya uno empieza a preguntar y a generar correlación de datos. Pues de ahí encontraron cosas, por ejemplo, como que el supervisor, el interventor externo y el ejecutor tenían la oficina en el mismo edificio, el uno en la oficina 201 y el otro en la oficina 202, y se daba como en 15 contratos. La probabilidad de que en una ciudad como Bogotá, con 10 millones de habitantes, el ejecutor de un contrato y su interventor sean vecinos de oficina, claro que puede existir, pues por supuesto, pero la probabilidad de que sean vecinos y además hayan coincidido en 15 contratos, eso deja de ser un tema probabilístico. Eso ya se convierte en una bandera roja. Entonces, ese tipo de asuntos, nosotros lo vimos, nuestro auditor lo observó y pudo encontrar que en esa organización habían hecho uso de estos modelos de inteligencia artificial en beneficio de la misma organización. Pero si nuestro auditor no hubiera entendido qué es Python o no hubiera entendido eso cómo funciona, a lo mejor ni siquiera lo audita, porque es que uno tiende a rechazar esas cosas que no entiende. A lo mejor ni siquiera lo evalúa, a lo mejor ni siquiera pregunta por eso. Y nos quedamos nosotros con una información a medias para declarar una conformidad o una no conformidad, mm, porque estamos cortos en competencias. O sea, lo primero que tenemos que hacer es entender eso. Y de ahí en adelante, pues ya empezar a mirar cómo es que lo usamos en nuestro propio beneficio. Gracias, Bueno, excelente. no, con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Mi querido Alberto, muy buenas noches. Hola, Fidel. ¿Cómo estás? Primero que Muy nada, muchas gracias por tu generosa tiempo y explicación al tema. Y yo te cuento a partir del comentario de Keila, em, que en una de esas charlas con los colegas en un café hablábamos precisamente de este tema, ¿no? Y yo encontré dos posturas. Una que dice, no, 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 sí, me voy a meter a un curso de inteligencia artificial, me voy a meter a un curso de esto, voy a prepararme para esto. Pero también encontré otros colegas con una decisión muy clara y contundente. Yo ya no estoy para esas vainas, no, 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 la verdad, no, no, no me voy a meter, no me entre en la cabeza, ya a mi edad no puedo, no quiero. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ya no vas a habitar? Pues voy a ser muy claro y muy transparente con las organizaciones. Si yo veo que definitivamente esa organización está tan tecnificada, tan automatizada, con tanta incorporación, una de dos, digo, no, 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 no acepto la auditoría, o la otra, me voy con un experto técnico que sea el buenazo y le digo, mira, indaga esto, métete, revisa y el otro. Y la verdad, me parecieron muy bien las posturas de ambas partes, ¿verdad? Es decir, yo sí me voy a actualizar y meter, y el otro no, para nada.
pero sí voy a ser muy sincero con la organización en caso de que encuentre una de ellas y si ellos deciden que no, pues no, punto. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Alberto? Eso en sí mismo también genera, el segundo caso genera un riesgo, pues porque claro, actuar con transparencia siempre será un asunto clave, será siempre un tema importante. Pero el hecho de que yo me rehúse a tener la competencia, porque finalmente eso es la Sí, competencia, el hecho de que yo me rehúse a tener la competencia, le estoy quitando la posibilidad a la auditoría de tener un resultado fiable. Entonces, ¿qué pasa con un experto técnico? El experto técnico no audita, el experto así técnico es. asesora. Entonces, puede ocurrir que pasen muchas cosas sin ser auditadas y muchas veces a mí me causa temor declarar algo conforme como declararlo no conforme. Claro, Mm, Porque, miren, al inicio les decía, en muchas organizaciones hemos entendido que, pues, que esto es un accesorio, esto es un adornito. Entonces, tenemos una certificación ISO, eso se ve muy lindo en la pared de la sala de juntas y el loguito es en la página web, se ve hermosísimo. Pero pocas organizaciones entienden, por ejemplo, que esto tiene una condición legal. ujú, Mm, Estados Unidos, Estados Unidos, han habido por lo menos 7 u 8 sanciones en los últimos 10 años que el elemento material probatorio, miren lo que acabo de decir, eso suena como a la policía, como a la fiscalía. sí, sí, El, sí, el, el elemento material probatorio surgió de los registros de un sistema de gestión. Entonces, un señor perdió un dedo al encender un tractor, porque le explotó el sistema de ignición y al hacer la investigación se dieron cuenta que en el sistema de gestión de la calidad no se hizo la validación del diseño y desarrollo del sistema de ignición. Es decir, se lanzó a producción una cosa de la cual no se tenía certeza. Y con esa información que provino del sistema de gestión de la calidad, el juez tomó la decisión de declarar la responsabilidad civil del fabricante y de indemnizar el comprador del tractor por la pérdida de un dedo. Pero la investigación fue el sistema de gestión. Entonces uno dice, o sea que esto no es el adornito, esto no era el juguetico de, de tenerlo colgado en la pared. En Colombia, por ejemplo, todo el tema de la acreditación, la certificación está en un decreto, ya el sí, Subsistema Nacional de la Calidad. Y entonces el decreto lo que hace es decir que estos asuntos hacen parte de lo contencioso administrativo, es decir, que lo que hagamos o dejemos de hacer hace parte de una cosa de verdad, o sea, hace parte de un asunto en el cual podemos vernos involucrados en sanciones como tal. O sea que cuando uno logra como organización, yo sé que los que estamos aquí lo tenemos claro, pero cuando uno logra como organización entender que esto es de verdad, que esto es en serio, empieza a generar una gran preocupación que el ejercicio de auditoría vaya a ir a declarar conforme una cosa que no lo es. Ese es el temor realmente, porque el auditor no tenía la competencia. y tú lo dijiste muy bien, tan peligroso es declarar conformidad como peligroso declarar no conformidad cuando no la hay, ¿verdad? Exactamente, Sí, tú lo así dijiste. es, Mi querido, gracias, gracias. Vamos a ver cómo evolucionamos, o nos aclimatamos o nos aclimorimos como auditores, ¿no? exactamente. Volvemos a las cavernas o seguimos adelante. Muy bien, gracias, mi Iván, querido Alberto. vale, ¿Cómo está, don Alberto? Buenas tardes. Un gusto muy bien, saludarlo nuevamente. igualmente. Brevemente, se me vienen dos cosas a la mente desde diferentes perspectivas. Una un poco más, menos compleja porque creo que los auditores de certificación sí o sí van a tener que
superar estas competencias para que puedan auditar. Y justamente cuando vayan a auditar el requisito 9.2 a las organizaciones, puedan tener la posibilidad de evaluar que las organizaciones dentro de las competencias de sus auditores internos deban de considerar también estas nuevas competencias que solicita la norma si es que si es que van a tomar como referencia 19011 para sus ejercicios de auditorías internas. Entonces, como digo, la primera parte como que queda superada porque sí o sí tenemos que alinearnos, ¿no? Pero la segunda parte es de que vamos a tener que usar estas competencias para exigirles, si vale el término, claro, nosotros como auditores no podemos exigir mucho, pero exigir dentro de la evaluación de conformidad, dentro de la auditoría de certificación que hagamos, que las organizaciones te puedan garantizar la objetividad de la auditoría. Y la objetividad de la auditoría viene cargado ahora con otros conocimientos más que tener un curso de formación de auditor, experiencia en una auditoría y haber llevado tu curso. Entonces, ya nos da una idea de que el auditor interno, ojo, no solo el auditor de certificación, el auditor interno deba demostrar competencias muy adecuadas porque finalmente lo que tenemos que verificar es que el ejercicio de auditoría sea objetivo desde este nuevo contexto de la inteligencia artificial, la, la Big Data, el análisis de datos y todo lo demás, ¿no? Es más, en los diferentes entornos, porque estaba escuchando, por ahí un poco distraído, cuando hablabas, por ejemplo, de los metaversos, ¿no? Solo, solo para hacer un símil nada más muy sencillo, hace algunos días estuve haciendo una entrevista a un personal postulante a un puesto de trabajo y de manera, en una videoconferencia y estaba que leía todas las preguntas que se le hacías, lo estaba poniendo en el chat GPT o en alguna otra herramienta y estaba que contestaba. Entonces, uno tiene de tener la habilidad y cómo de alguna manera bloqueas eso, porque claramente se notaba que estaba leyendo chat GPT. Entonces tuvimos que, como no son infalibles las herramientas y no son humanas, darle algunas preguntas humanas para que él le ponga al ChatGPT, el ChatGPT le dé cualquier cosa y él responda cualquier cosa, ¿no? Y pueda ponerse en evidencia. Digamos, como algunas habilidades que entiendo que debemos empezar a generar como auditores en este nuevo entorno. Pequeño comentario, don Alberto. Gracias. Oh, súper importante, Iván, y muchas gracias por el comentario. Estoy completamente de acuerdo. Eh, con Fidel, pues tenemos la suerte por ahí de trabajar cada uno en sus universidades, pero por ahí nos encontramos en una y algún día conversábamos que con todo el respeto y cariño que les tengo y se merecen, pero los estudiantes de hoy en día, si no es con inteligencia artificial, entonces, ¿en qué día les pudimos hacer un trabajo a mano? Y ríanse pues la rabia, la furia que les dio. Que vean a las cavernas, que estos cuchos que nos ponen aquí ancianos. Y entonces decíamos, pues a mano, pues por lo menos pues transcribiendo algo se le queda, ¿sí? Y luego, porque es que, ojo, que uno le puede decir a ChatGPT, por favor escribe con errores de ortografía. ¿Sí? Entonces, muchas veces ni siquiera es tan fácilmente detectable. O no uses términos muy técnicos. Escribe como una niña de 18 años y así lo hace. Entonces, muchas veces se hace imperceptible. Entonces, nos toca en muchos ámbitos decir, venga, que a mí ya no me interesa lo que está escrito ahí, no me interesa eso, a mí me interesa su capacidad de aplicación. Entonces, venga, miremos, yo estoy aquí. Por eso hay que conocerlo, para poder saber cómo hacerle una evaluación realmente pertinente. Y es, Bueno, muy así bien. es. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, como vieron, grabamos la sesión. También les vamos a enviar el link de la grabación para quienes quieran en algún momento volver a verlo o replicarlo.
les enviaremos el link y bueno, nuevamente les agradezco a todos su tiempo, su dedicación, su interés y ya saben dónde estamos, ya saben eh, dónde encontrarnos para que sigamos en interacción con todos estos temas. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Chao. Gracias, Alberto, muchas Alberto. Muy gracias. agradecido. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. chao.